Qué bueno, amada iglesia, que juntos podamos alabar y bendecir el nombre de Dios, cantándole, exaltando su nombre y haciendo proclamaciones de fe que Jesucristo viene pronto. Y sí, por eso también predicamos la palabra para que el mundo entero conozca de Jesús. Y la otra alabanza decía que Jesucristo basta, Jesucristo es todo lo que tú y yo necesitamos, querido amigo, querida iglesia. En Jesucristo tenemos la esperanza de que Él viene pronto. Amén. Y qué lindo poder continuar estas enseñanzas sobre la serie de mensajes que venimos predicando. Somos el pueblo de Dios. Y el entender que somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, nos lleva a ser gente entendida de que Él viene pronto, Cristo viene pronto, amada iglesia. Y bueno, en esta hora vamos a continuar con la enseñanza del título que hoy tenemos que estudiar la palabra de Dios, y el título de esta enseñanza o el tema dice: Somos nación santa. Somos nación santa. Y todo este mes estamos estudiando los títulos que Dios otorga a su iglesia, a su pueblo. Hemos aprendido ya sobre que somos un linaje escogido, esto es una casta, esta es una ascendencia espiritual. Ya no somos nosotros, es Dios en nosotros, los genes de Dios en nosotros, ¿verdad? Llevándonos a vivir sus propósitos. También hemos aprendido que somos el real sacerdocio, y esto es para que cumplamos nuestro rol, fungamos como esos sacerdotes de Dios, donde Dios nos ha puesto. Y hoy vamos a aprender un poquito más sobre lo que tú y yo somos, nación santa. Este tema, querida iglesia, de somos nación santa, nos invita a entender lo que hay en el corazón de Dios. ¿Y qué hay en el corazón de Dios sino anhelos de bendición, deseos de bendecir a su iglesia, a su pueblo? ¿Por qué? Porque somos nación santa, ¿ok? Fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Él. Entonces dice la palabra de Dios en la carta de Santiago: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Mire, Él nos creó, Él nos formó y pone su espíritu en nosotros y nos anhela celosamente, ¿ok? El anhelo es de bendecirnos. Somos una nación santa también nos invita a entender que la razón por la cual tú y yo somos nación santa tiene propósitos, ¿ok? ¿Y cuáles son estos propósitos? Sino ser bendecidos personalmente y nosotros bendecidos poder bendecir a los que están en nuestro entorno. Y vamos a ver más adelante, esos son los propósitos que Dios tiene para nosotros, bendecirnos para bendecir, ¿ok? Y por eso debemos entender claramente este tema: somos nación santa. Y hemos venido tomando el texto base en la primera carta de Pedro, el capítulo 2 del versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, ahí están los títulos que acabo de mencionar. Pero también les invito, por favor, sin perder ese texto bíblico, vayamos al Antiguo Testamento. Estoy en el libro de Éxodo, el capítulo 19. Búsquelo por favor en su Biblia y tome nota si tiene el hábito de tomar nota. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Oramos. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias en esta hora, Dios mío, por habernos escogido como esa nación santa. Gracias, Dios, por haberte fijado en nosotros, por habernos rescatado cuando andábamos perdidos, sin Cristo y sin esperanza. Pero tu gran amor nos alcanzó y nos ha hecho esa nación santa, Dios mío. Y has puesto de tu espíritu en nosotros y ahora somos propiedad tuya, mi Dios amado. Te ruego tu bendición en esta hora para este tiempo, Señor. Bendice a las familias que ya están conectadas. Bendice, Señor, a aquellos amigos que nos están mirando por primera vez. Señor, y que tu palabra cumple el propósito por el cual va a ser predicada en esta hora. Que los corazones de los oyentes puedan ser esos recipientes, receptores de tu palabra y sus vidas sean transformadas por ella, Padre. Señor, me pongo en tus manos, ayúdame a predicar la palabra de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querida iglesia, Bethesda está celebrando 35 años de trabajo, de visión, de propósitos, y por eso, como esa nación santa, seguiremos los años que Dios nos permita enseñando la palabra de Dios. ¡Qué lindo! Bethesda, que somos tú y yo, estamos de aniversario y hoy vamos a aprender un poquito más sobre lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta hora. Yo le invito ahí donde está, por favor póngase cómodo en el lugar donde esté y vamos a estudiar este hermoso tema. Hemos venido, como les digo, repasando títulos que Dios otorga a su iglesia, pero ellos no son para ostentar, sino son para fungir, para cumplirlo con las responsabilidades como cristianos, como hijos de Dios que somos. Y hoy vamos a entender sobre esto de nación santa. Una nación está formado por gente, eso hemos aprendido desde la escuela. Estamos hablando de la nación del Ecuador, formado por gente. Pero hablando de la nación cristiana, del pueblo escogido por Dios, también somos gente cristiana, gente de fe. Somos creyentes en Cristo Jesús. Somos gente, somos personas. Y cuando Dios dice que seremos una nación, está refiriéndose a la gente, ¿ok? A la gente que hemos sido alcanzados por esa luz admirable. Y yendo a los versículos de Éxodo, capítulo 19, el versículo 5, dice, ahora pues, hermoso esto porque es como una aclaración, algo que Dios está diciendo a su nación santa, a su pueblo escogido. Permítame, a la iglesia, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz. ¿A quién está diciendo esto Dios? A la iglesia. Que pongamos atención, que abramos nuestros oídos, abramos nuestra mente y nuestro corazón. Dice, y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. ¿A quién dice vosotros seréis? Sino a su iglesia, a su nación santa, ¿ok? ¿Qué es esto de que seremos guardar el pacto? Es obedecer sus mandamientos, oír la voz de Dios. Amén. Versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¡Uy, aleluya! Esto debería alegrarnos, querida iglesia, porque tú y yo somos sacerdotes de Dios. Y como sacerdotes aprendimos que debemos cumplir con el rol, como por ejemplo mantener ese fuego del Espíritu Santo encendido en nosotros. Por algo nosotros somos pentecostales, ¿verdad? Y siempre fervorosos en el Espíritu. Amén. También debemos cumplir con ese rol, ¿verdad?
de no permitir que el Espíritu Santo se vaya apagando en nosotros. Eso habla aquí, dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Pero me voy a detener en esta palabrita, y gente santa, dos palabritas, y gente santa. Gente santa, así nos mira Dios, así Dios nos posiciona, querido hermano. Y dice, estas palabras, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ok? Estas palabras, y yo los transmito a todos aquellos que me están mirando, somos gente santa, escogidos por Dios. ¿Ok? Y al hablar ya de gente santa, tenemos nosotros, como les decía, propósitos, y uno de ellos es alabarle a Dios, porque para eso fuimos creados, ¿verdad? Por favor, les invito, vayamos a Isaías, el capítulo 43, el versículo 21. Miren lo que Dios dice a través del profeta Isaías a los que somos nación santa, a los que somos gente santa. Dice, y este pueblo, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a la nación santa, he creado para mí, dice Jehová Dios de los ejércitos, y mis alabanzas publicará. ¡Qué hermoso! Ya por aquí vamos entendiendo nuestros propósitos al ser hechos nación santa. Cuando dice mis alabanzas publicará, está diciendo publicará mis favores, publicará mis misericordias, publicará mi nombre. Y nosotros, el nombre de Jehová, hemos entendido que los nombres de Jehová no solamente debemos saber lo que Él es, sino lo que Él, no solamente lo que Él hace o lo que representa esos nombres, sino lo que Dios es. Dios es amor, Dios es paz, Dios es provisión, Dios es sanidad. Entonces todo eso yo tengo que promover en mi vida. ¿Por qué? Porque soy nación santa. Amén. ¿Llamados para qué? Para proclamar alabanza, para publicar alabanza. Y es lo que dice en Pedro, primera de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes, para que proclaméis las virtudes. Amén. Entonces, vamos a entender qué es esto de nación. Nación. ¿Qué es una nación? Una nación es un pueblo, es un linaje, es una tribu, es gente, es casta. Mire, todo esto tiene que ver con una nación. Perdón. ¿Y qué es santa? Santa, mire, es apartado, esto lo conocemos, apartado o consagrado también, ¿no es cierto? Pero también santa, póngale atención, santa dice, apartado para conservar el conocimiento y la adoración de Dios. Eso es santa, apartado para conservar el conocimiento y la adoración de Dios. Querida iglesia, una vez más, amigos que nos miran y estamos aprendiendo sobre este tema, Nación Santa, para esto fuimos hechos Nación Santa, para que tú y yo conservemos el conocimiento y la adoración a Dios, que es precisamente lo que el apóstol Pedro decía, para que anunciemos las virtudes, ¿ok? Una paráfrasis de este versículo de Primera de Pedro 2:9 dice, o lo se leería de esta manera, para que la iglesia conserve el conocimiento y la adoración a Dios. Y dé a conocer, porque la luz admirable está en nosotros. Amén. Entonces, vamos a entender 4 puntitos aquí que implican por qué tú y yo somos nación santa. El primero dice, salir de la ignorancia. Tómele nota, porque esto es importante entenderlo. Salir de la ignorancia. Cuando uno sale de la ignorancia, ¿sabe cuándo uno sale? Cuando adquiere un conocimiento. Y hoy estamos adquiriendo conocimiento, revelación de la palabra de Dios. Salir de la ignorancia. Esto, por si acaso aclaro, no es cambiarse de religión. Recuerden, una religión nos salva. ¿Qué nos salva? ¿Qué nos permite llegar al cielo? Es la fe y la relación que tenemos con Dios. ¿Ok?
Tú y yo, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, al recibirle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces aceptamos el conocimiento de su verdad. ¿Ok? Aceptamos su verdad, su palabra, el Evangelio. Primero de Pedro, capítulo 1, el versículo 14 dice, haciendo referencia a salir de la ignorancia, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mire, dice, como hijos obedientes, pues así nos mira Dios. Como nación santa, pero también nos mira como hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que tenías antes. ¿Antes cuándo? Antes cuando vivíamos sin Cristo. ¿Cómo vivíamos sin Cristo antes? Sin esperanza y sin Dios. En la frustración, en la impaciencia, en los malos hábitos, en la borrachera, en la mentira, en la corrupción. Mire, así vivíamos antes sin Cristo, ¿ok? Pero dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníamos antes, ¿ok? Es decir, como hijos obedientes, obedecer a Dios y a su palabra y adquirir ese conocimiento. ¿Cómo? Teniendo el tiempo con Dios, por ejemplo. Esto es algo, el devocional me estoy refiriendo, que tú y yo debemos hacerlo diariamente, porque allí estás adquiriendo conocimiento y dejando la ignorancia. ¿De acuerdo? Escudriñemos la palabra, meditemos en la palabra de Dios. De esa manera, como nación santa, salimos de la ignorancia. Vamos al segundo punto. El segundo punto dice, conocer la nueva manera de vivir. Conocer la nueva manera de vivir. Ahora que en Cristo Jesús somos salvos, tenemos estos títulos y hoy que estamos aprendiendo de Nación Santa, debemos conocer cuál es nuestra manera de vivir. ¿Sabe de qué está hablando? De la transformación que Dios hace diariamente en nuestras vidas. Amén. Recuerde que por el sacrificio de Jesús nosotros ya somos perdonados, somos santificados. Amén. El Espíritu Santo en nosotros nos va día a día renovando. ¿Ok? Pero es nuestra responsabilidad vivir en esa nueva manera, como escogidos de Dios, como santos, como amados. Yo le voy a decir algo, manifestando esa transformación, ya no viviendo como antes. Ahora el poder de Dios, la gracia de Dios me transformó. Entonces voy a mostrar estas virtudes, lo que Dios hizo en mi vida. Ya no en mi caso, ya no como yo era antes, sino ahora como transformado por Dios, como obra hecha por Dios. Recuerde que somos creación a imagen y semejanza de Él. Entonces somos llamados a manifestarle a Él la transformación de Él en nuestras vidas. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hago énfasis en toda vuestra manera de vivir, porque no podemos ser solamente santos en un área, sino en toda nuestra manera de vivir, con toda mi vida, con todo mi ser y donde yo me mueva, manifestar esa transformación. Tal vez te me diga, pero pastor, no podemos vivir santos. Y yo le diré, sin Dios no se puede. No se puede ser santo si el santo no está contigo. Así de claro. Dios 3 veces santo, si no está en ti, difícilmente vamos a poder vivir lo que Dios pide, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Versículo 14, estoy en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, yo decido salir de la ignorancia. ¿Cuándo? Cuando acepto la verdad de Dios, cuando escudriño la verdad de Dios, cuando vivo la verdad de Dios, cuando permito que Dios sea el poder de Dios en mi vida y no sea yo, sino sea el poder de Dios en mi vida. Mire,
Yo decido ser obediente. Yo decido vivir la transformación de Dios. ¿Ok? ¿A partir de dónde? A partir de su palabra, a partir de los principios, a partir de mis convicciones. Y cómo no, a partir de nuestra consistencia, que es el vivir un set de valores. Mire, todo eso ahora es nuestra nueva manera de vivir, siendo esa nación santa. Y llegamos al tercer punto. Y el tercer punto dice: ¿por qué Dios nos hizo una nación santa? Para adorar a Dios. ¿Ok? Estoy en el penúltimo, perdón. Este es el penúltimo punto. Para adorar a Dios. Esto es manifestar mi amor a Dios siendo como Él es. Mire. Entonces conozco que Dios es generoso y yo vivo la generosidad. Conozco que Dios es amor. Entonces muestro amor, doy amor. Conozco que Dios es perdón, entonces vivo en el perdón. ¿Ve? Conozco que mi Dios es dador de vida eterna, entonces yo también voy a ser ese dador de vida eterna. Todo esto es que anunciemos las virtudes de Dios, por eso somos nación santa. Y todo esto que debemos hacerlo una vez más a la medida de Dios. Amén. Primera de Pedro 1:16. Capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Recuerden, no se puede vivir santidad si el santo no está en ti. Si hay algo que caracteriza a un creyente, a un hijo de Dios, es que somos gente generosa. ¿Por qué? Porque mi Dios es generoso al enviar a su Hijo al mundo para salvarnos a todos. ¿Ok? Nosotros como hijos de Dios siempre debemos ser generosos, siempre con mano abierta, porque en la medida que tú das, recibes, ¿verdad? Y es mejor dar que recibir, dice la palabra de Dios. Damos amor, damos perdón, damos palabra de consuelo, damos palabra de esperanza. Eso es dar, ¿verdad? Eso es compartir. Y más aún a los creyentes hermanos en la fe. Amén. Los creyentes somos generosos, aún más, como acabo de decir, entre los hermanos en la fe. Yo puedo poner aquí, es como, miren, hermanos en la fe, esto me encanta porque nos identificamos por ser hijos de Dios. Tú vas de pronto a otra ciudad, a otra provincia, y te identificas con la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, y hay esa química, puedo decir así, esa atracción de familia en la fe, ¿ok? Porque somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo y tú vas, como te digo, a otra ciudad y de pronto no conoces la ciudad, pero te identificas como cristiano y asistes a una iglesia y es como llegar a una familia donde realmente no conoces a las personas, pero te une el Espíritu. Somos hermanos en Cristo. Es como, para entenderlo mejor, es como nosotros los ecuatorianos, sabemos que algunos viajan y a otros países, donde quiera que ellos estén, somos hermanos ecuatorianos. ¿Qué nos cobija? Una misma bandera, una misma constitución, ¿verdad? Y a esto se refería la carta de Hebreos, del capítulo 2, el versículo 11, 12 y 13, de los hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Póngale atención, amada congregación, porque dice: porque el que santifica y los que son santificados, de una son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya. Permíteme, aquí yo puedo pensar en tu familia que es creyente, juntos alabando a Dios, pero también la familia espiritual, todos los miembros de la iglesia. Somos hermanos en Cristo donde quiera que estemos, ¿verdad? Pero muy pronto
tendremos nuestra apertura de los templos, donde volvamos a nuestra casa Bethesda y poder estar entre la familia de la fe, poder mirarnos, saludarnos. Mire, anunciaré, publicaré el nombre de Jehová. En la congregación te alabaré, dice. Qué hermoso esto, es decir, toda la congregación delante de Dios como hermanos en Cristo Jesús. Y eso precisamente es lo que la familia Bethesda es. Mire, una congregación que adora a Dios, una congregación generosa, amorosa, afectiva. Mire, ¿por qué? Porque somos nación santa. Y vamos al último punto de la razón por la cual somos nación santa, y es para resplandecer. ¿Ok? Es para resplandecer, es para brillar. ¿Qué dice? Como nación santa somos llamados a resplandecer en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo violento, en medio de un mundo carente de principios, en medio de un mundo donde anda en tinieblas. ¿Por qué digo esto? Precisamente por lo que Isaías está marcando en el capítulo 9, el versículo 2. Haciendo énfasis, dice a este mundo, ¿verdad? Que actualmente vivimos, porque qué corrupción, ¿verdad? Que se vive hoy. Mire lo que dice Isaías capítulo 9, el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Ok? Detengámonos aquí un poquito. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Qué se vive hoy en nuestra nación? Una corrupción, Dios mío, en todos los niveles. ¿Ve? En todos los estratos. Pensemos como iglesia que somos tú y yo. Antes andábamos en tinieblas, satisfaciendo los deseos de la carne, las pasiones desordenadas. Antes vivíamos mintiendo, haciendo injusticias. Vivíamos en las tinieblas, morando en sombra de muerte. Antes estábamos, como dice la palabra, muertos en delitos y pecados. Pero mire lo que dice el versículo 2 de Isaías, la segunda parte. Pero luz resplandeció sobre ellos. Pero luz resplandeció sobre ellos. Aleluya, esto me encanta porque bendito sea Dios que Él nos alcanzó, nos rescató, estábamos en las tinieblas y nos sacó y nos hace ser gente de luz, porque ahora la luz está en nosotros, Cristo Jesús. Bendito sea Dios por Jesús, porque esa luz ahora está en nosotros. Y mire lo que dice Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Esta es la razón por la cual tú y yo somos esa nación santa. ¿Para qué? Para resplandecer. ¿Qué dice? Versículo 1 de Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, amada iglesia. Levántate y resplandece. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso es lo que se vive hoy, querida iglesia. Esta epidemia o pandemia, ¿ok? Y miren, todo lo que se vive, amada iglesia, está escrito. Todo esto tiene que ver a nosotros, los hijos de Dios, a la nación santa. No debería sorprendernos todo esto. Esto está en el capítulo 24 de Mateo. Por favor, léalo. Ahí está todo esto. Sombra de muerte, tinieblas cubrirá sobre la tierra, oscuridad a las naciones. Todo esto se vive, querida iglesia. Dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será visto su gloria. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque fuimos rescatados de las tinieblas. Antes vivíamos allí. Y ahora somos abrazados por esa luz resplandece en nosotros. Querido amigo que tú nos estás mirando, si tú aún no has experimentado esta hermosa
luz, el amor de Dios, la misericordia, las bendiciones, el favor de Dios. Yo te invito a permanecer hasta el final y puedas decidir entrar a ser parte de esta nación santa, de esta luz admirable. Me dirijo a la iglesia y les hago una pregunta. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Si tu respuesta es sí, entonces solamente tú y yo tenemos que salir y mostrar esa luz. Mira, salir y mostremos de la luz. Mostremos a Cristo, querida iglesia. Mostremos a Cristo. Mire, mostrar a Cristo no es andar con una Biblia bajo el brazo y golpearse el pecho y decir, sí, soy cristiano, soy evangélico, asisto a Bethesda. Dios mío, y llevas una vida desordenada. Llevas una vida como que si no fueses cristiano, por ejemplo. Eso no es resplandecer. Eso no es resplandecer. Amada iglesia, ¿cómo resplandecemos? Cuando manifestamos la transformación de Dios en nuestras vidas. ¿Empezando dónde? En el hogar. El trato amable, la generosidad, la consideración, la comprensión, el respeto. Por favor, empecemos a manifestar esa transformación. ¿Cómo resplandecemos? Mostrando una nueva manera de vivir. Mire, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros tenemos estándares altos que vivir a la luz de la palabra. ¿Cómo resplandecemos? Con mi buena conducta cristiana. Mire, es lo que hablaba hace un momento. O sea, no puedes decir soy hijo de Dios, soy cristiano, pero vivimos totalmente lejos de la palabra. No puede ser así. Ahí sí no vas a resplandecer. ¿Cómo resplandecemos, querida iglesia? Cuando decidimos, no por conveniencias, sino por convicciones. Aleluya, mire. Y la luz de nosotros, en nosotros, será visto la gloria de Jesucristo. Por eso, ¿cuál es el propósito de ser nación santa? Es el de resplandecer, de anunciar la salvación, la sanidad, el consuelo, la paz, el perdón, que todo esto lo encontramos en Cristo Jesús. Recuerde, amada iglesia, somos nación santa. Y más vale que vayamos viviendo como esa nación santa, resplandeciendo, limpiándonos día a día de nuestros errores que cometemos, pidiéndole perdón a Dios. A eso me refiero cuando digo limpiándonos, ¿verdad? Recuerde, Cristo está regresando y Cristo regresa por una iglesia santa, por una iglesia pura. Cristo regresa por esa nación santa. Amén. Colosenses capítulo 2 del versículo 1 al 5. Traigo estos versículos porque dice, el apóstol Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 5 de Colosenses 2. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando de vuestro buen orden y la firmeza en vuestra fe en Cristo Jesús. Mire, querida iglesia, tú y yo tenemos que resplandecer. Y si usted me pregunta, pastor, ¿cómo debo resplandecer? Yo les diré, gozándome en Cristo. Amén. Gozándome en Cristo es siendo gente disciplinada, siendo gente ordenada, siendo firme en mi fe, firme en mis convicciones, siendo fiel a Dios, siendo leal a Dios y al Evangelio. ¿Cómo puedo yo resplandecer? Es anunciar esa consolación, ese advenimiento que Cristo viene pronto.
es manifestar la transformación de Cristo, lo que Cristo hizo en nuestras vidas, es vivir el entrañable amor de Dios, ese amor de afecto, ese amor de respeto, de consideración, ese amor profundo. Recuerden, primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de que Él los llamó a su luz admirable. Ahora esto tiene un contexto. Por favor, en 1 de Pedro, capítulo 2, del versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Ahí está una de las razones por qué tú y yo tenemos que resplandecer. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de que la gente que te rodea no acepta lo que tú vives como hijo de Dios, y es así, la gente no nos miran como gente rara, ¿verdad? Porque nosotros no compartimos lo que comparten ellos en el mundo, ¿ok? Yo te diré, consérvate haciendo una buena manera de vivir. Consérvate, mantén tu testimonio, ¿ok? Mientras ellos, o sea, la gente, murmuran de vosotros como malhechores, sin embargo, nuestra manera de vivir glorifica a Dios. Amén. En el día de la visitación. ¿Y cuál es la buena manera de vivir? Miren lo que dice el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad para pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Miren, así debemos vivir nosotros, como esos siervos de Dios. Y termino leyendo el versículo 17. Y yo le recomiendo, márquelo, píntelo en su Biblia, el versículo 17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Miren, así debemos vivir resplandeciendo, siendo esa nación santa. Las 4 cositas en este versículo 17. Honrad a todos. ¿Qué significa esto? Respeto, hermanos. Amad a los hermanos. Significa considerar. Temed a Dios. Obediencia. Honrad al rey. Sujétate a las autoridades. Sujétate a tu pastor. Amén. Por eso entendamos que el ser parte de una nación santa es que Dios nos anhela celosamente. ¿Para qué? Para bendecirnos. Recuerde, somos creación de Dios, hechura suyos. Amén. Entendamos que todo lo que Dios hace tiene propósitos. Y sus propósitos son para nuestro beneficio personal y para los que nos rodean. Y es ser bendecidos, es el propósito, que seamos bendecidos, ya que somos hermosa creación de Dios. Y jamás olvidemos, amada iglesia, que somos nación santa. Y si tú vives como nación santa, definitivamente es porque tenemos esa visión espiritual 2020. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, amado Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios, por hablarnos a través de tu palabra que somos esa nación santa. Gracias, Dios, porque nos creaste con propósitos. Y ayúdanos a vivirlos en ellos, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, tus propósitos. Señor, como iglesia tenemos la gran comisión. Ayúdanos a vivir cumpliendo en ella, Dios amado.
Somos esa nación santa para alcanzar a multitudes, para alcanzar a naciones. ¿De qué manera? Resplandeciendo, manifestando el poder de Dios. 2 llamados rápidamente, amada iglesia y amigos que nos están mirando. Yo les pido permanezcan allí cerrados sus ojitos. El primer llamado, si tú, amigo, por primera vez te conectas y estás escuchando la palabra de Dios y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, hoy tienes una linda oportunidad. Hoy la salvación ha llegado a tu corazón, a tu vida, y poder ser parte de la nación santa, de ese pueblo escogido por Dios. ¿Cómo puedes ser parte? Con una sencilla oración. Hazlo con toda tu fe. Repite conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias por hacerme entender que en ti hay esperanza. En ti hay anhelos de bendición para mi vida. Diga conmigo: Señor Jesús, perdone mis pecados, perdone mis errores, perdone mis faltas. En esta hora yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén. Mantenga cerrados sus ojitos, amada iglesia, el llamado al pueblo, a esa nación que Dios escogió como nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios. Si tú, amada iglesia, mientras estás con tus ojitos cerrados, tu cabecita inclinada, siendo parte de la nación santa, identificándote como un hijo de Dios, como miembro de una iglesia o de Iglesia Bethesda, no has estado resplandeciendo, no has estado manifestando la transformación de Dios en tu vida, y a lo mejor sigues viviendo en los deseos de la carne, en la mentira, en el orgullo, en el resentimiento, en las iras. Hoy, querida iglesia, Dios quiere perdonarte. Hoy Dios quiere atraerte nuevamente con brazos de amor. ¿A dónde? A ser parte de esa nación santa. Hagamos una oración conmigo, amada iglesia. Si tú te identificas, di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por hablar a mi corazón, por hacerme entender que por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario somos esa nación santa. En esta hora, Dios mío, te pido perdón por todas mis faltas. Perdóname porque no he resplandecido. Perdóname porque he estado viviendo una mala manera de vivir. Perdóname porque he sido de mal testimonio. A partir de hoy, diga conmigo: a partir de hoy, Espíritu Santo, tome el control de mi vida y ayúdeme a vivir los propósitos de Dios. Ayúdeme a vivir resplandeciendo, manifestando el poder de Dios en mi vida, empezando por mi hogar, en el nombre de Jesús. Oro por todos ustedes, Padre. Gracias Señor amado por tu palabra. Gracias, Dios, porque en tu palabra siempre hallamos esperanza, hallamos consuelo, hallamos nuevas oportunidades, mi Dios. Bendigo a todas las familias que están conectadas en este momento, Señor amado, y que tu gracia, tu misericordia esté para con cada uno de ellos, Dios amado. Gracias te doy, Señor, por este hermoso tiempo. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Dios, lleno de misericordia, lleno de favores para con cada uno de nosotros que somos esa nación santa. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amada iglesia. Gracias por permanecer hasta el final. Y mi recomendación, una vez más, pongamos atención a lo que viene. Los anuncios tienen un propósito de edificarnos, de bendecirnos. Así es que escuchemos estos importantes anuncios.